No lo sabía, lo juro, no lo sabía. Mi pobre nieta Lucía fue arrestada por tráfico a los 19 y sentenciada a 12 años. Todos, con las palabras más crueles, decían que era culpable, que merecía morir. La policía, incluso la abogada de oficio que le asignaron, le dijo que se declarara culpable, pero yo sabía que mi nieta era inocente. Así que hice lo que nadie esperaba. Volví a la prisión donde había trabajado durante 3 décadas. Volví como voluntaria. Volví para demostrar su inocencia. En la primera visita, tenía un moretón en la cara. Temblaba sin parar. Tenía tanto miedo. Le enseñé a sobrevivir, a quién evitar, dónde sentarse, cómo vivir allí dentro. Pero sobrevivir no era suficiente. Necesitaba pruebas. Y tan pronto como empecé a buscarlas, todo cambió. Una guardia empezó a seguirme. Alguien dejó una nota en mi buzón. Querían que parara, pero parar no era una opción para mí. Mi nombre es Diana, y esta es mi historia. Estamos creando una comunidad de personas que saben que nuestros mejores capítulos pueden ocurrir a cualquier edad. Ahora, volvamos a la historia. El teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Lo supe antes de descolgar. No trabajas 30 años en una prisión sin saber lo que significa una llamada a medianoche. Nada bueno sucede a las 2 de la mañana, señora Martínez. La voz joven y formal. Soy el agente Ruiz de la Policía de Distrito, su nieta, Lucía Martínez. Ha sido arrestada. Me senté. La habitación estaba a oscuras, excepto por los números azules de mi despertador. ¿De qué se le acusa? Tráfico de drogas. Señora, está detenida sin fianza hasta el juicio. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. Estaré allí en 20 minutos. No pregunté si estaba bien. Sabía que no lo estaba. Crié a Lucía desde que tenía 6 años. Su madre, mi hija Clara, murió de una sobredosis ese año, heroína. Había estado deprimida desde que el padre de Lucía se fue cuando ella tenía 3 años. Una mala decisión llevó a otra, y un día, recibí otra llamada. El tipo de llamada en la que te dicen que tu hija se ha ido y que hay una niña que te necesita. Mi exmarido vivía en Argentina en ese momento. Todavía lo hace. Nos divorciamos cuando Clara tenía 12. Él envió una tarjeta. Cuando ella murió, nunca conoció a Lucía, ni una sola vez, así que éramos solo nosotras, yo y esta niña malhumorada, que no entendía por qué su madre no regresaría. Lucía creció culpándome de todo. Demasiado estricta, decía, demasiado controladora. No podía ver que yo estaba tratando de evitar que cometiera los mismos errores que su madre, o tal vez lo vio, y eso la enfadó más. Para cuando tenía 17, apenas hablábamos, salvo para discutir, salía tarde, se juntaba con gente que me daba escalofríos. Volví a casa oliendo a humo y algo peor. Intenté hablar con ella. Intenté castigarla. Nada funcionaba. Luego, 6 meses antes, empezó a salir con Ricardo Gómez. Supe que era un problema desde la primera vez que lo vi. 24 años. Demasiado pulcro. Conducía un coche que valía más de lo que yo ganaba en un año. Apareció en nuestra casa con flores y una sonrisa que me erizó la piel. Lucía tenía 19 años entonces. Pensaba que estaba enamorada. Él no es bueno para ti, le dije. No lo conoces, me dijo. Conozco su tipo. Me miró como si yo fuera el enemigo. No quieres que sea feliz. Nunca lo has querido. Esa fue nuestra última conversación real antes del arresto. En la comisaría, me hicieron esperar en una habitación gris con luces fluorescentes y sillas de plástico. Un agente sacó a Lucía, esposada. La cara la tenía roja de tanto llorar, el pelo revuelto, la máscara de pestañas corrida por las mejillas. Abuela, su voz era un sollozo. No sabía, juro que no sabía. No digas nada, le dije. Hasta que tengas un abogado. Pero ella seguía hablando. Las palabras salían como si no pudiera detenerlas. Ricardo le dijo que condujera hasta casa de un amigo. Dijo que necesitaba poner algo en el maletero de mi coche. Solo un paquete, dijo. Para el trabajo. No pregunté qué había dentro. Debería haber preguntado. Debería haber preguntado. La policía se la llevó antes de que yo pudiera responder. Un detective salió 20 minutos después. Un hombre grande, con los ojos cansados. Su nieta fue detenida por una luz trasera rota. Los agentes encontraron 2 kilos de cocaína en el maletero. Es una cantidad para tráfico. ¿Dónde está Ricardo Gómez? Pasó una página de su libreta. El novio. No tenemos una dirección actual para él. Teléfono desconectado.
Parece que no quiere que lo encuentren. Por supuesto que no quería. A Lucía le asignaron una abogada de oficio llamada Sara Ortiz. La conocí en el juzgado 3 días después. Era más joven de lo que esperaba. Llevaba un maletín que parecía demasiado pesado para sus manos delgadas. Su nieta debería aceptar el acuerdo de culpabilidad, dijo. Estamos en el pasillo del juzgado. Lucía sigue dentro con el juez. Si va a juicio y pierde, se enfrenta a 15 o 20 años de cárcel. El fiscal le ofrece 12 años si se declara culpable. Dice que no sabía nada de la droga. Sara me miró como si fuera una ingenua. Señora Martínez. La droga estaba en el coche que conducía. Eso es posesión con intención de distribuir. Su historia sobre el novio es exactamente lo que dicen todos los acusados, porque a veces es verdad. Cambió el maletín de mano. He estado haciendo esto durante 5 años. Nunca he visto que la historia del novio sea aceptada, ni una sola vez. Quise contarle sobre las mujeres que había visto a lo largo de mis años en la biblioteca de la prisión, mujeres jóvenes con historias idénticas a la de Lucía, con novios que desaparecieron, drogas que no sabían que llevaban. Podía reconocer a la gente que decía la verdad. Desarrollas un instinto para eso, pero Sara Ortiz había decidido que Lucía era culpable. Lucía aceptó el acuerdo de culpabilidad, 12 años en una prisión estatal. El juez lo aceptó una tarde de martes de octubre. Lucía me miró desde la mesa de los acusados y vi a la niña que solía meterse en mi cama después de las pesadillas sobre su madre. Volví a casa, a una casa vacía, y me senté en la mesa de la cocina hasta que oscureció. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Antes de que naciera la madre de Lucía, yo estaba estudiando Derecho. En mi segundo año, me quedé embarazada de Clara y abandoné la carrera para criarla sola porque su padre no estaba interesado en ser padre. Acepté el primer trabajo que ofrecía beneficios y un horario flexible. El puesto de bibliotecaria de la prisión se abrió cuando Clara tenía 2 años. Nunca volví a terminar mi carrera. Nunca me convertí en la abogada que se suponía que debía ser. Pasé décadas empujando un carrito de libros por los módulos de detención en su lugar. Pero todavía tenía mis libros de texto. Todavía recordaba las clases de procedimiento penal, las reglas de evidencia, los procesos de apelación. Había visto cientos de casos procesarse desde adentro, viendo cuáles funcionaron y cuáles no. Me jubilé hace 2 años, a los 65. Pasaba las mañanas con café y crucigramas, las tardes en el jardín. Una vida tranquila, una vida segura. Ya no. Si Lucía iba a sobrevivir 12 años, necesitaba a alguien que supiera cómo funcionaba ese lugar, y si había alguna posibilidad de demostrar que la habían tendido una trampa, tenía que estar lo suficientemente cerca para averiguarlo. Llamé a la oficina de administración de la prisión a la mañana siguiente, diciéndoles que quería volver como voluntaria. Nos encantaría tenerla de vuelta, Diana. La coordinadora dijo que me recordaba. La mayoría me recordaba. ¿Cuándo puede empezar? Tan pronto como me lo permitan. Me aprobaron en 2 semanas. Siempre había escasez de voluntarios, y mis años allí tenían peso. Lucía fue trasladada a la instalación de mujeres 1 hora al norte, la misma prisión donde yo había pasado la mayor parte de mi carrera. Conocía el diseño, conocía a los guardias. Sabía qué administradores harían la vista gorda y cuáles se apegarían a cada regla. Mi primer turno de voluntariado estaba programado para el martes siguiente. Vería a Lucía ese fin de semana durante las horas de visita. Empaqué mis viejos libros de texto de derecho en cajas esa noche, sentada en el suelo de mi dormitorio, rodeada de los libros que no había abierto en 40 años. Derecho penal y procesal, evidencia, derecho constitucional. Las páginas se habían puesto amarillas. Los lomos estaban agrietados, pero la información seguía siendo buena. Lucía no creía que le hubieran tendido una trampa. Pensó que había sido estúpida, que era su culpa. Pero ya había visto esto antes, y lo demostraría. No sabía cuánto tiempo llevaría. Meses, tal vez años. Pero ahora tenía tiempo. Solo tiempo. Los libros de texto volvieron a mis estanterías. Puse mi alarma para las 5 de la mañana. Era hora de volver al trabajo. La sala de visitas olía a desinfectante y café rancio. Había olvidado ese olor. O tal vez me había acostumbrado a él cuando trabajaba aquí. Trajeron a Lucía, con un mono naranja, de presidiaria, 3 tallas más grande. Había perdido peso, su pelo estaba rapado, sin maquillaje, y tenía un moretón grande en su pómulo izquierdo. Me levanté. ¿Qué te pasó en la cara? Nada. Se sentó frente a mí, sin mirarme a los ojos. ¿No estás bien?
le dije. No estás bien. Su voz se quebró en la última palabra. Nos sentamos en silencio. A nuestro alrededor, otras presas hablaban con sus visitas. Una mujer a 2 mesas estaba llorando. Una guardia estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados, observando a todos. Las manos de Lucía temblaban sobre la mesa. Mírame, le dije. Lo hizo. Sus ojos estaban rojos, cansados. Esta no era la chica enfadada que solía cerrar la puerta de un portazo y decirme que yo no entendía su vida. Esta era alguien que había pasado 2 semanas aprendiendo a hacerse lo más pequeña posible. «Estás asustada», le dije. «Eso está bien». «No, pertenezco a este lugar, lo sé, nadie me cree, yo sí». Su cara se arrugó. Se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. No un llanto silencioso, sollozos grandes que hicieron que la guardia mirara. Me incliné sobre la mesa y puse mi mano en su brazo. La guardia no me detuvo. «Escúchame», le dije. «Vas a sobrevivir a esto, pero tienes que hacer exactamente lo que te digo, ¿entiendes?». Asintió, todavía llorando. «Primera regla, mantén la cabeza baja, no hagas amigos demasiado rápido y no te ganes enemigos. Alguien ya me odia, ni siquiera sé por qué. Te golpeó», dijo. Le di una mirada equivocada en el comedor. «Ni siquiera lo vi. ¿Qué hiciste?». «Nada. Lo siento, pero me empujó de todos modos, y me caí contra la mesa». «Bien, no te defendiste. Hiciste lo correcto. Nunca pelees a menos que no tengas otra opción. ¿Me oyes?». «Sí». Segunda regla. Busca un lugar en la biblioteca. Es más tranquilo allí. Evita las zonas comunes cuando puedas. La biblioteca, hablaré con el personal. Te dejarán ser voluntaria. Reorganizar libros. Lo que necesiten, te dará un lugar al que ir. Se limpió la cara con el dorso de la mano. «Vale, pasamos la siguiente hora hablando de todo. Dónde sentarse en el comedor, qué guardias eran dignos de confianza, y cuáles evitar, cómo reaccionar cuando alguien intentaba provocarte, cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio». Lucía escuchó cada palabra, por primera vez en 5 años. Realmente me escuchaba. Volví la semana siguiente, y la semana siguiente. Cada sábado a las 9 de la mañana me sentaba en esa sala de visitas y le enseñaba a Lucía a sobrevivir. Para la tercera visita, el moretón de su cara había desaparecido. Para la quinta, me dijo que había empezado a trabajar en la biblioteca. Para la 10ª, parecía menos al borde del colapso. Mis turnos de voluntariado comenzaron en febrero, los martes y jueves por la tarde, de 3 a 7. Empujaba un carrito de libros por los módulos de detención, como había hecho durante décadas antes de jubilarme. El lugar no había cambiado mucho. Las paredes grises, las luces fluorescentes, el sonido de las puertas de metal al cerrarse. Algunos guardias eran nuevos. La mayoría de las presas eran diferentes, pero el ritmo del lugar era exactamente el mismo. Veía a Lucía durante mis turnos. A veces estaba en el mostrador de la biblioteca, revisando libros o reponiéndolos en la parte de atrás. Nos saludábamos con la cabeza, pero no hablábamos. Otras presas lo notarían si lo hacíamos. La biblioteca se convirtió en mi base. Tenía acceso a materiales legales, viejos expedientes de casos que nadie miraba, y el espacio para hablar con las presas sin que nadie lo notara. Fue allí donde conocí a Carmen. Tenía unos 20 años, con largas trenzas de pelo castaño, sentada en una de las mesas de la biblioteca con una pila de novelas románticas. La había visto antes por aquí. Una persona tranquila y callada. Yo estaba reponiendo libros cerca cuando ella habló. «Usted trabajaba aquí, ¿verdad?». Antes de que yo me girara. «Así es. La recuerdo». Me ayudó a encontrar un libro sobre cómo iniciar un negocio hace unos 3 años, quizás 4. Ahora realmente la recordaba. Parecía más joven entonces, más optimista. «¿Cómo fue eso?». Ella se rió, pero no había humor en ello. «No muy bien. Considerando dónde estoy». «¿Por qué estás aquí?». «Tráfico de drogas. Me arrestaron con la droga de mi novio en mi apartamento. Dijo que era proteína en polvo para su negocio de gimnasio». Ella sacudió la cabeza. Le creí. Mis manos dejaron de moverse en la estantería. «¿Dónde está tu novio ahora?». «Desaparecido. Se mudó a otro estado. Cambió su número de teléfono. Me dejó a mí con el saco, literalmente». Saqué un libro del carrito y lo puse en la estantería, como si esto fuera solo una conversación. «¿Cómo se llamaba?». «Javier Sánchez». Al menos eso es lo que me dijo. Más tarde descubrí que también mintió sobre eso. Mi ritmo cardíaco aumentó. «¿Cómo era?».
Alto, pelo castaño, conducía un BMW bonito, siempre vestido de punta en blanco, ya sabes, con un pequeño tatuaje de estrella en la muñeca izquierda. Dijo que era su símbolo de buena suerte. Se miró las manos. ¡Qué suerte! Mantuve mi cara neutral. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 4 años. Me quedan 2. No investigaron a mi novio. El abogado de oficio dijo que no había pruebas de que existiera mi palabra contra la nada, así que me declaré culpable, porque tenía demasiado miedo de ir a juicio. Terminé de reponer los libros en mi carrito. Siento que te haya pasado eso. Sí, yo también. Esa noche volví a casa y saqué un cuaderno. Anoté todo lo que Carmen me había contado. El nombre falso, el BMW, el tatuaje, cómo había desaparecido. Ricardo Gómez, Javier Sánchez, otros nombres, el mismo hombre, el mismo modus operandi. Me tomó 3 semanas más hablar con Carmen a solas. Esta vez, le hice más preguntas. ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde la llevó? ¿Qué le dijo para que confiara en él? Cada respuesta encajaba con la historia de Lucía. Empecé a prestar atención a otras presas durante mis turnos, escuchando sus conversaciones, haciendo preguntas cuidadosas cuando podía. Para el verano, había encontrado a otras 2 mujeres con historias similares. Novios que desaparecieron, drogas que no sabían que llevaban, abogados de oficio que no les creían. Anotaba todo en mi cuaderno en casa. Nombres, fechas, descripciones. El patrón estaba ahí. Solo necesitaba más piezas. Lucía era diferente en otoño, más tranquila. Había descubierto cómo moverse por el lugar sin llamar la atención, comiendo sus comidas rápidamente, manteniendo la cabeza baja, pasando su tiempo libre en la biblioteca, leyendo todo lo que podía. A finales de ese primer año, le conté lo que había encontrado. Estábamos en la sala de visitas. Lucía bebía un café de máquina que probablemente sabía a aceite de motor. No creo que seas la única, le dije. Dejó la taza. ¿Qué quieres decir, Ricardo? O como sea que se llame de verdad, creo que ya lo ha hecho antes. Otras 2 mujeres, al menos 3 que he encontrado hasta ahora. El mismo patrón, nombres diferentes, pero el mismo hombre. Se puso pálida. Están en esta prisión. Una de ellas sí. Las otras están en otras instalaciones. Oh, Dios mío. Se recostó en la silla. Entonces todavía está ahí fuera haciendo esto a otras personas. Parece que sí. Podemos probarlo. Podemos usar esto para pedir una revisión de mi caso. Todavía no lo sé. Necesito más pruebas, más mujeres. Algo concreto que lo vincule a todos ustedes. Se quedó en silencio un largo rato, luego dijo: ¿Qué necesitas que haga? Mantén la cabeza baja, mantente a salvo, déjame esto a mí, abuela. Se inclinó sobre la mesa. Gracias por creer en mí, por volver aquí. Le apreté la mano. Eres mi nieta. ¿Dónde más podría estar? Esa noche me quedé despierta, en la cama, mirando al techo. Había encontrado a 3 mujeres. Seguro que había más. ¿Cuántos más? 5, 10, 20. ¿Y cómo iba a probarlo? El cuaderno estaba en mi mesita de noche. Ya había llenado 20 páginas. Fechas, nombres, detalles. No era suficiente. Todavía no, pero era un comienzo. Cuando Lucía llevaba 18 meses en prisión, había encontrado a 5 mujeres más. La misma historia, diferentes caras, novias jóvenes y vulnerables a las que les pidieron que guardaran un paquete, que condujeran un coche, que les permitieran guardar algo en su apartamento. Luego los novios desaparecieron y las mujeres fueron a prisión, 2 de ellas en nuestras instalaciones, otras 3 repartidas por todo el estado. Me había puesto en contacto con bibliotecarios y voluntarios que conocía de mi tiempo aquí, haciendo preguntas cuidadosas, escuchando patrones. Los detalles encajaban demasiado perfectamente como para ser una coincidencia. Guardaba un cuaderno en casa, escondido en mi armario, debajo de una pila de jerseys viejos. Cada nombre, cada fecha, cada descripción de los hombres que desaparecieron. El cuaderno se hizo cada vez más grueso. Un total de 8 mujeres al final de ese segundo año. 8 mujeres cumpliendo condena por hombres que todavía estaban ahí fuera. Lucía ahora era diferente, más tranquila. Había descubierto cómo existir en ese lugar sin ser aplastada por él. Tenía una rutina: trabajo de biblioteca por la mañana, lectura por la tarde, llamadas telefónicas 2 veces por semana además de nuestras visitas de los sábados. Pero estaba aburrida.
Lo veía en la forma en que tamborileaba los dedos en la mesa de visitas, en cómo sus ojos se desviaban durante nuestra conversación. Necesitas algo que hacer con tu mente. Le dije un sábado de marzo, algo más que reorganizar libros, como que había traído un libro, tapa desgastada, Introducción al Derecho Penal. Lo empujé por la mesa, lo cogió, pasó algunas páginas. ¿Para qué es esto? Estudiaba Derecho cuando nació tu madre, le dije. Segundo año. Tuve que abandonar para criarla sola. Lucía me miró. Nunca me contaste eso. Nunca pareció el momento adecuado antes. Me incliné hacia adelante. Lo dejé para cuidar de Clara. Luego te cuidé a ti. Nunca terminé lo que empecé. Abuela, déjame enseñarte lo que he aprendido. Quizás puedas terminar lo que empezaste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Parpadeó. ¿De verdad crees que puedo hacer eso? Eres inteligente. Mucho más inteligente de lo que alguna vez pensaste. Y tienes tiempo para aprender. Más vale que lo uses. Abrió el libro de nuevo. Con más cuidado esta vez. Pasando el dedo por el índice. Vale. Sí, quiero intentarlo. Le traía un libro nuevo en cada visita después de eso. Procedimiento penal, evidencia, derecho constitucional, los mismos libros de texto que yo había estudiado décadas antes. Los leía todos. Durante nuestras visitas, la interrogaba, le preguntaba sobre los casos que había leído, los principios que había aprendido, captaba las cosas más rápido de lo que esperaba, empezó a hacer preguntas que me obligaban a pensar mucho antes de responder. Para el verano, estaba leyendo decisiones de tribunales de apelación. Para el otoño, estaba ayudando a otras presas a entender sus casos. Fue entonces cuando se convirtió en la abogada de la prisión. A veces la observaba durante mis turnos de voluntariado. Se sentaba en una de las mesas de la biblioteca con otra presa, ambas inclinadas sobre un expediente. Lucía señalando algo en la página, explicándolo de forma sencilla. La otra mujer asentía, tomaba notas, miraba a Lucía como si le hubiera dado esperanza. Lucía había encontrado su propósito. Nuestra relación había cambiado por completo. Ya no éramos abuela y nieta enfadada. Éramos socias, aliadas, dos personas trabajando hacia un objetivo. La investigación siguió creciendo. Descubrí que el novio había usado al menos 5 nombres diferentes. Ricardo Gómez, el que Lucía conocía. Javier Sánchez, el que conocía Carmen. Luego estaban Miguel Ramos, Carlos Domínguez y Marcos Soto. Nombres diferentes, pero las descripciones coincidían. Alto, pelo castaño, coches de lujo, habla fluida, y siempre el mismo pequeño tatuaje de estrella en la muñeca izquierda. Hice un gráfico en casa, tratando de mapear las líneas de tiempo, dónde había estado, cuánto tiempo había estado con cada mujer antes de tenderle una trampa. El patrón era claro cuando lo visualicé. Se dirigía a mujeres que ya eran vulnerables, jóvenes, a menudo pobres, a menudo de entornos problemáticos. Salía con ellas durante unos meses, se ganaba su confianza, y luego pedía un favor, solo un pequeño favor, y ese favor las llevaba a prisión mientras él se marchaba limpio, diferentes números de teléfono cada vez. Pero noté algo, los códigos de área se concentraban en áreas específicas. Se estaba moviendo por el estado de manera sistemática. Llamé a contactos en otras instalaciones, preguntando por mujeres jóvenes cumpliendo condena por tráfico, describiendo al novio. Más nombres regresaron, más historias. Para cuando Lucía llevaba 3 años en prisión, habíamos identificado a 12 mujeres, 12 vidas destrozadas por el mismo hombre. Necesitaba un abogado, alguien que pudiera mirar lo que había encontrado y decirme si era suficiente. Si había alguna vía legal para anular estas condenas. Recordé que uno de los casos de las otras mujeres había sido manejado por un abogado llamado Pablo Ruiz. Trabajaba para una pequeña firma en el centro. Había visto su nombre en algunos de los documentos del caso que había sacado de la biblioteca legal de la prisión. Llamé a su oficina un martes por la tarde. Tengo información sobre un patrón de condenas erróneas. Le dije a su secretaria, casos de tráfico de drogas, múltiples mujeres, el mismo perpetrador. Ella me pasó. Pablo Ruiz sonaba cansado por teléfono. Señora, aprecio su preocupación, pero los casos de condenas erróneas son increíblemente difíciles de probar. El estándar legal es muy alto. Tengo documentación, dije, 12 mujeres en 5 años. El mismo modus operandi. El mismo tipo de trampa, la misma descripción física del hombre que las atrapó.
Silencio al otro lado de la línea. Luego, ¿qué tan detallada es esta documentación? Muy detallada. Podría traerla a mi oficina. Fui al día siguiente, llevando mi cuaderno y cada trozo de papel que había reunido, extendiéndolo todo sobre la mesa de su sala de conferencias. Pablo Ruiz era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 40 años. Con gafas de montura de alambre y una mancha de café en su corbata, primero miró mi gráfico, luego comenzó a leer cada uno de los casos. No dijo nada durante 20 minutos. Finalmente, dejó la última página y me miró. Esto es bastante asombroso. ¿De dónde sacó todo esto? Soy voluntaria en la prisión de mujeres. Llevo 2 años preguntando por ahí. Y está haciendo esto porque su nieta es una de esas 12. Asintió lentamente. Ya veo. Podría ayudarnos. Tamborileó con los dedos en la mesa, mirando el gráfico. Si puedes probar este patrón, y si puedes identificar al perpetrador, entonces podría haber base para una apelación post-condena. El problema es encontrarlo. Todos estos nombres probablemente son falsos. ¿Tienes alguna prueba física que lo vincule con los crímenes? No, solo el testimonio de las mujeres y el patrón. Eso será difícil. A los tribunales no les gusta anular condenas, basándose únicamente en pruebas de patrones. Necesitamos algo concreto. Registros telefónicos, registros financieros, algo que pruebe que este hombre existe y lo vincula con todos estos casos. Se me apretó el pecho. Entonces está diciendo que no es suficiente. Estoy diciendo que es un comienzo, un muy buen comienzo, pero necesitamos más. Me miró por encima de sus gafas. ¿Qué tan comprometida estás a buscarlo? Todo el tiempo que sea necesario. Entonces sigue buscando. Descubre su verdadero nombre. Descubre dónde está ahora. Tráeme algo que pueda presentar en el tribunal. Dijo que examinaría los expedientes de los casos con más detenimiento para ver si había algún ángulo legal que pudiéramos perseguir, y me dijo que lo llamara si encontraba algo nuevo. Volví a casa sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo. 2 años de trabajo, y todavía no era suficiente. Ese sábado, le conté a Lucía lo que había dicho el abogado. Lo tomó mejor de lo que esperaba. Entonces, seguimos adelante. Sí, lo haremos, lo encontraremos eventualmente. Alguien debe saber quién es realmente. Eso espero. Se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. Abuela, gracias por todo esto, por no rendirte. Eres mi nieta, no sé cómo rendirme contigo. Sonrió, pero sus ojos eran serios. Te veo diferente ahora. Entiendo lo que sacrificaste por mi madre, por mí. Lamento no haberlo visto antes. Se me hizo un nudo en la garganta. Eras joven. Estabas sufriendo. Fui egoísta. Eres mi nieta. Eso es todo lo que importa. Nos sentamos allí, tomados de la mano sobre la mesa hasta que la guardia anunció que se acababa el tiempo. Volví a casa y añadí la información de contacto de Pablo Ruiz a mi cuaderno. Dibujé una línea debajo de los 12 nombres que había encontrado. Seguramente debía haber más. Y en algún lugar, este hombre había cometido un error. Había dejado un rastro. Había usado su verdadero nombre solo una vez. Solo tenía que encontrarlo. Pablo Ruiz. Me llamó un miércoles por la mañana de febrero. Señora Martínez, he revisado a fondo los expedientes de los casos. Lo he discutido con mis socios. Hizo una pausa. Lo siento, pero no podemos tomar este caso. Estaba en la cocina. Me senté. ¿Por qué no? Es demasiado complejo. Mis socios creen que es demasiado arriesgado, y francamente, la fiscalía sabe que alguien está investigando estos casos. Nos han dejado claro que nos opondrán en cada paso. Mi firma no tiene los recursos para una batalla así. Pero dijiste que si encontraba suficientes pruebas. Ha hecho un trabajo increíble, ¿de verdad? Pero sin pruebas concretas que vinculen a este hombre con los crímenes, ni siquiera conociendo su verdadera identidad, no es factible. Lo siento. Colgó. Me senté en la mesa de la cocina durante 1 hora, mirando al vacío. Ese sábado, se lo conté a Lucía, su cara blanca, como cuando era pequeña, y algo era demasiado doloroso para procesar, así que se acabó. Simplemente nos rendimos. Yo no lo dije, pero no había abogado. Seguimos, encontramos más pruebas. Lo encontramos a él. Miró sus manos. Abuela, llevo 4 años aquí. Quizás esto es lo que hay. Quizás tengo que aceptarlo. No, te quedan 8 años. 8 años más en este lugar. Quizás deberías. No termines esa frase.
pero lo dijo de todos modos. Su voz se hizo más pequeña. Quizás fui tan estúpida que merezco estar aquí. Mi pecho se apretó y se calentó. ¿Crees que pasé todo este tiempo enseñándote derecho para que pudieras rendirte? ¿Crees que me rendí para criar a tu madre para que pudieras desperdiciar lo que te enseñé? Levantó la vista sorprendida. Nunca me convertí en abogado, le dije. Quería ayudar a la gente, a los inocentes. Ese era el plan completo. Pero luego tuve a tu madre, y el plan cambió. Luego te tuve a ti, y pensé que quizás ese sueño se había ido. Me incliné hacia adelante, pero no se fue. Tú vas a terminar lo que yo empecé. Te convertirás en la abogada que yo nunca pude ser. Y juntas demostraremos lo que te pasó a ti y a todas las demás chicas que él arruinó. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, se desbordaron, corriendo por su cara. Lo siento, abuela, por todo. Por no escucharte, por estar enfadada todo el tiempo. Por no ver lo que sacrificaste por mí, y por mamá. Sé que perdí demasiado tiempo odiándote. Eras una niña, estabas sufriendo, todavía lo siento. Me incliné sobre la mesa y le apreté la mano. No nos rendiremos, oyes, nunca, asintió, limpiándose la cara con la otra mano. Vale, vale, ¿qué hacemos ahora? Seguimos documentando, seguimos buscando, algo se romperá. Tiene que hacerlo, pero las cosas se pusieron más difíciles después de eso. La agente Ortiz empezó a seguirme durante mis turnos de voluntariado. La conocía de cuando trabajaba en la prisión. Nunca me había caído bien. Tenía una mirada desagradable y una forma de hablar a las presas que me hacía sentir escalofríos. Nunca me había prestado atención antes cuando solo empujaba un carrito de libros y me quedaba callada, pero ahora estaba haciendo preguntas, diferentes preguntas, y ella se había dado cuenta. Aparecía en la biblioteca cuando yo estaba trabajando. Se quedaba junto a la puerta, con los brazos cruzados, observándome, sin decir nada. Luego, un día, me interceptó en el pasillo. Señora Martínez, necesito hablar con usted sobre sus privilegios de voluntaria. ¿Qué pasa? Ha habido algunas preocupaciones sobre que usted pase demasiado tiempo con ciertas presas, preguntándole sobre sus casos. Mi ritmo cardíaco aumentó. Estoy ayudándoles a encontrar materiales legales. Eso es parte de mi trabajo voluntario. Así es. Bueno, vamos a tener que restringir un poco su acceso. Estará confinada a la zona de la biblioteca principal. No más visitas a los módulos de detención. ¿Bajo qué autoridad? La mía, sonrió. Su sonrisa no le llegaba a los ojos, solo por el procedimiento, señora. Después de eso, ya no pude moverme libremente por la prisión. No pude hablar con las presas fuera de la biblioteca. No pude construir las relaciones que tenía antes. Ortiz me estaba bloqueando. ¿Tenía que estar involucrada de alguna manera con la red de narcotráfico? Seguro que sí. Quizás le pagaban por hacer la vista gorda. Quizás estaba más directamente involucrada. De cualquier manera, mis preguntas habían puesto nervioso a alguien. 2 semanas después, encontré mi buzón abierto de par en par. La pequeña puerta doblada, como si alguien la hubiera forzado con una palanca. Dentro había un trozo de papel en blanco, letras mayúsculas escritas con un rotulador negro. Deja de preguntar. Me quedé en el porche, sosteniendo el papel. Ricardo Ortiz, o quienquiera que estuviera detrás de esto, sabía dónde vivía, sabía lo que estaba haciendo, y quería que me detuviera. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Que alguien que podría estar involucrado con un narcotraficante, que no podía identificarme, había dejado una nota. Pensarían que estaba paranoica, o peor, me dirían que detuviera la investigación por mi propia seguridad. Entré en la casa y cerré todas las puertas y ventanas. Me senté en el sofá con las luces apagadas, mirando la calle a través de las persianas. Tenía 71 años, vivía sola en una casa al final de una calle tranquila. Por primera vez en todo esto, sentí un miedo real. Nada pasó esa noche o la siguiente, pero no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Pensé en parar. Realmente lo pensé. Estaba cansada, vieja, asustada, pero luego pensé en Lucía, sentada en esa prisión por 8 años más, pensé en las otras mujeres, pensé en cuántos más podría estar tendiendo trampas en este momento, mientras yo estaba sentada aquí, asustada. Ortiz debió habérselo dicho, era la única explicación. ¿Cómo podía saber Ricardo lo que estaba haciendo? Las preguntas que hacía estaban dentro de la prisión. Alguien dentro tenía que estar filtrando información.
Volví a la prisión el martes siguiente. Ortiz estaba esperando en el aparcamiento, apoyada en su coche patrulla, mirándome mientras entraba. Levanté la cabeza y pasé junto a ella. Dentro, encontré a una joven voluntaria llamada Andrea. Había empezado unos meses antes, con los ojos brillantes y entusiastas, todavía con acceso completo a los módulos de detención. Una chica dulce, quizás de 25 años, estudiando trabajo social en la universidad. Andrea, ¿podrías hacerme un favor? Claro, señora Martínez. Necesito que hables con algunas presas por mí. Pregúntales sobre sus casos, específicamente sobre condenas por tráfico de drogas en las que el novio desapareció. Parecía confundida. ¿Por qué? Estoy investigando para un proyecto de defensa legal. ¿Me ayudarías? Ella accedió. Durante los siguientes meses, hizo las preguntas que yo ya no podía hacer, regresando con nombres, historias, detalles. Fue muy cuidadosa. No llamó la atención como yo lo había hecho. A finales de ese cuarto año, Andrea me había ayudado a encontrar a otras 3 mujeres con la misma historia, 15 en total. Lucía ahora también era diferente. Más dura, llevaba 4 años en prisión. Eso le hace algo a una persona. Seguía estudiando derecho, seguía ayudando a otras presas. Pero había una dureza en ella, que antes no existía. En una visita, me contó una pelea en la que había tenido que intervenir. 2 mujeres se estaban pegando en la biblioteca. Lucía se interpuso entre ellas y recibió un codazo en las costillas. Deberías haber llamado a los guardias, le dije. No hubo tiempo. Además, lo manejé. Lo había manejado, pero eso me asustó, la forma en que lo dijo tan casualmente, como si la violencia fuera ahora parte de su día a día. El lugar la estaba cambiando como cambiaba a todos los que se quedaban demasiado tiempo. Necesitaba sacarla antes de que la prisión se convirtiera en la única vida que recordara. Ese invierno, me senté en la mesa de la cocina, con mi cuaderno abierto frente a mí. 15 nombres, 5 identidades falsas para el mismo hombre, números de teléfono que no llevaban a ninguna parte, descripciones que coincidían pero no se podían verificar. 4 años de trabajo, y todavía no tenía suficiente. La nota de mi buzón estaba en la mesa a mi lado, un recordatorio de que me estaba acercando a algo. Había cometido un error en algún lugar, siempre lo hacían, solo tenía que encontrarlo. Pasé a una página nueva en mi cuaderno y empecé a hacer una nueva lista. Todo lo que sabía, todo lo que todavía necesitaba encontrar. En algún lugar, este hombre había usado su verdadero nombre. Había dejado un rastro real, se había vinculado a una de estas mujeres de una manera que se podía probar. Y yo lo iba a encontrar. Tiene toda la razón en ambos puntos. Permítame corregirme. Lucía llevaba casi 5 años en prisión cuando apareció un joven abogado. Esperaba fuera de la biblioteca de la prisión. Parecía demasiado joven para ser abogado. Se levantó cuando me vio. Señora Martínez. Soy Juan Carlos Soto, de la oficina del defensor público. Me detuve. No estoy buscando otro abogado. Lo sé, pero aún así quería hablar con usted. Una de las presas mencionó su nombre. Dijo que usted ha estado ayudando a mujeres con casos de condenas erróneas. ¿Quién te lo dijo? Carmen García. Estoy manejando su apelación. Dijo que usted ha estado investigando un patrón, múltiples mujeres, el mismo tipo de montaje, el mismo perpetrador. Lo miré más de cerca. Era joven, probablemente a finales de los 20, de pelo oscuro y gafas de montura de alambre. Llevaba un traje que parecía comprado en una tienda de saldos, y un viejo maletín de cuero. ¿Qué te importa esto? He seguido los casos de condenas erróneas desde la Facultad de Derecho. Este caso suena exactamente como el tipo de patrón que a menudo se pasa por alto porque nadie conecta los puntos. Cambió el maletín de mano. Podemos hablar. Solo 15 minutos. Miré mi reloj. Tengo un turno que empieza en 10 minutos. Entonces que sean 10 minutos. Nos sentamos en un banco fuera de las puertas de la prisión. Le conté lo que había encontrado. 15 mujeres en 5 instalaciones. 5 nombres falsos para el mismo hombre. La misma descripción física. El mismo modus operandi. El mismo tatuaje. Juan Carlos sacó un cuaderno y empezó a escribir. ¿Qué tan detallada es su documentación? Muy detallada. Puedo verla. Le llevé el cuaderno a su oficina 3 días después. Extendí todo sobre su escritorio. 5 años de nombres, fechas, descripciones, líneas de tiempo, el gráfico que había construido para vincular todos los casos. No dijo nada durante 20 minutos. Solo leyó todo.
Tomó notas, haciendo una pregunta ocasional. Finalmente, levantó la vista. Esto es mejor que la mayoría de las investigaciones profesionales. Ha construido un caso real aquí. El abogado anterior dijo que no era suficiente. El abogado anterior estaba equivocado. Golpeó el gráfico. Este es un patrón claro. Si podemos identificar al perpetrador y probar que contactó a estas mujeres, tenemos base para una apelación post-condena. El problema es que necesitamos su verdadera identidad y alguna prueba concreta. Lo sé, pero usted ha hecho la parte difícil. Ha encontrado el patrón. Ahora solo tenemos que encontrarlo a él. Su oficina apoyará esto. Me aseguraré de que lo hagan. Este es exactamente el tipo de caso que la oficina del defensor público debe asumir. Condenas erróneas basadas en patrones. Múltiples víctimas. Empezó a recoger papeles. Déjame presentar los documentos. Haré esto pro bono. Empezaremos con el caso de Lucía y construiremos a partir de ahí. Algo se aflojó en mi pecho. Gracias, gracias cuando la saquemos. Juan Carlos actuó rápido. En 2 semanas, había entrevistado a 8 de las mujeres, presentado solicitudes para acceder a los expedientes de los casos, iniciado el proceso de citación de los registros telefónicos. Para abril, habíamos encontrado otras 2 víctimas, 17 en total, que se extendían a lo largo de 7 años, todas con historias que encajaban demasiado perfectamente como para ser una coincidencia. Luego, en mayo, tuvimos suerte. Juan Carlos me llamó un martes por la mañana. Pon las noticias, Canal 7. Cogí el mando. Las noticias locales mostraban una foto de un detenido, un hombre de pelo oscuro con un mono naranja de prisión. La leyenda decía, Marcos Soto arrestado por violencia doméstica. Es él, dijo Juan Carlos por teléfono. Su novia llamó a la policía. Cuando lo arrestaron, le tomaron las huellas dactilares. Miré la pantalla. Este era Ricardo. Este era el hombre que había tendido una trampa a Lucía y a todos los demás. Su verdadero nombre es Marcos Soto, continuó Juan Carlos. Y aquí está la mejor parte. Sus huellas dactilares coinciden con las pruebas de 3 de los casos, ADN de otros 2. La fiscalía retuvo esas pruebas incluso después de las condenas. Así que podemos vincularlo. Podemos vincularlo. Y una vez que cite sus registros telefónicos, podemos demostrar que se puso en contacto con cada uno de ellos en el momento de sus arrestos. Tardó 3 meses en llegar los registros telefónicos. Cuando llegaron, el patrón era innegable. El mismo número de teléfono había contactado a 16 de las 17 mujeres. Mensajes de texto, llamadas. Todo dentro de días o semanas de sus arrestos. Luego nada. Juan Carlos presentó una moción de apelación post-condena para Lucía y otras 6 con los casos más sólidos. Dijo, usaremos a esos 7 para establecer el patrón y luego iremos a por el resto. Fue entonces cuando las cosas se complicaron. La fiscalía nos opuso resistencia en cada paso, argumentando que las condenas eran correctas, que las mujeres se habían declarado culpables, que no había pruebas nuevas que respaldaran la anulación de los casos, pero Juan Carlos no retrocedió, presentó los registros telefónicos, las huellas dactilares coincidentes, las pruebas de ADN, citó a testigos para que testificaran sobre Marcos Soto, sobre cómo las había abordado, se había ganado su confianza, las había tendido una trampa. La agente Ortiz fue suspendida en agosto. Resultó que asuntos internos la había estado siguiendo durante meses. Encontraron pruebas de que había estado recibiendo pagos de alguien involucrado con la red de narcotráfico. Cuando revisaron sus registros bancarios, había depósitos que coincidían con las fechas en que las mujeres habían preguntado sobre sus casos. Las audiencias se prolongaron durante 6 meses. Cada semana, Juan Carlos me llamaba con una actualización. Cada semana, yo le contaba a Lucía lo que estaba pasando. Ahora era diferente. 24 años. Había estado encarcelada durante más de 5 años. Había ayudado a otras 12 presas a presentar sus propias apelaciones mientras esperábamos. Pasaba tiempo en la biblioteca de Derecho, leyendo casos, tomando notas. Se había convertido exactamente en lo que esperaba que se convirtiera, una luchadora, alguien que no retrocedía. En diciembre, 5 años después de que Lucía entrara en prisión, finalmente tuvimos la audiencia crucial. La jueza era una mujer mayor de pelo plateado y ojos penetrantes. Había leído cada escrito, revisado cada prueba, escuchado 3 días de testimonios de las víctimas que Marcos Soto había arruinado. El tercer día,
Pidió ver mi cuaderno. Juan Carlos lo llevó al estrado del juez. La jueza pasó 20 minutos revisándolo, leyendo mis notas, estudiando la línea de tiempo que había construido. Luego levantó la vista. Señora Martínez, ¿es usted la abuela? Me levanté. Sí, señoría. Ha pasado 5 años documentando todo esto. Sí. Mientras era voluntaria en la prisión donde estaba detenida su nieta. Sí. Volvió a mirar el cuaderno. Esto es un trabajo admirable. Gracias, señoría. Cerró el cuaderno y se lo devolvió a Juan Carlos. Emitiré mi fallo antes del viernes. Llegó el viernes. Juan Carlos me llamó a las 6 de la mañana. Ganamos, dijo. La jueza había anulado la condena de Lucía, dictaminando que era víctima de coacción y fraude criminal. Otras 6 recibieron el mismo fallo. El resto estaban bajo revisión. Me desplomé en el suelo de la cocina y lloré. La liberación de Lucía estaba programada para 2 semanas después. En enero, 5 años y 2 meses después de su condena, la visité ese sábado, le di la noticia en persona. No lloró. Solo se quedó mirándome por encima de la mesa de la sala de visitas. Es real, dijo finalmente. Es real. Voy a salir, vas a salir. Luego lloró, con la cara en la mesa, y sollozó. Me incliné y le apreté la mano mientras las guardias observaban. Y las otras presas fingían no darse cuenta. Cuando finalmente levantó la vista, su cara estaba roja e hinchada. Nunca te rendiste, eres mi nieta. No sé cómo hacerlo. 5 años. Pasaste 5 años luchando por mí. Y yo pasé 5 años convirtiéndome en la mujer que siempre supiste que podía ser. Me apretó la mano. Voy a ayudarlos a ellos, a los demás, a los que todavía están esperando. Sé que lo harás. Y abuela, se secó la cara. Gracias por todo, por nunca rendirte, por creer en mí cuando yo no creía en mí misma, por pasar 5 años demostrando que valía la pena salvarme. Siempre valiste la pena salvarte. Volví a casa esa tarde con el sol invernal bajo en el horizonte. 5 años. Nos llevó 5 años. Pero lo hicimos. Lucía regresaría a casa. Llegué a la prisión al amanecer. Me quedé fuera de las puertas, abrochándome el abrigo contra el frío de enero, viendo cómo el cielo pasaba de negro a gris a azul claro. Las puertas se abrieron a las 7. Lucía salió con los vaqueros y el jersey que le había llevado la semana anterior. Llevaba el pelo suelto. Hacía 5 años que no la veía con el pelo suelto. Se detuvo cuando me vio, se quedó allí al otro lado de las puertas, mirando fijamente. Caminé hacia ella, y la abracé. Era más alta de lo que recordaba, más fuerte, pero me abrazó como si tuviera 6 años otra vez. 5 años. Dijo en mi hombro. Me visitaste cada semana durante 5 años. ¿Dónde más estaría? Dio un paso atrás. Me miró. Sus ojos estaban llorosos. No sé cómo agradecértelo. Ya lo hiciste. Sobreviviste. Aprendiste. Te convertiste en la mujer que debías ser. Condujimos a casa con las ventanillas bajadas a pesar del frío glacial. Lucía no paraba de girar la cabeza para mirarlo todo. Los árboles, las casas, los coches en la autopista, un perro corriendo en el patio delantero de alguien. Es tan grande aquí afuera, dijo. Olvidé lo grande que era todo en casa. Pasó por cada habitación, tocando los muebles, mirando por las ventanas, parada en la cocina, como si nunca la hubiera visto antes. Tu habitación sigue igual, le dije. No cambié nada. Subió las escaleras. Bajó 20 minutos después con los ojos rojos. Esa primera semana fue difícil. Fuimos al supermercado y tuvo un ataque de pánico en el pasillo de los cereales. Demasiadas opciones, demasiada gente, demasiado ruido. Abandonamos el carrito y nos fuimos a casa. No podía dormir en su habitación. Decía que era demasiado tranquilo, demasiado oscuro. Durmió en el sofá, con la televisión encendida durante el primer mes. Pequeñas cosas la sobresaltaban, puertas que se cerraban, gente que caminaba detrás de ella, voces fuertes. Pero poco a poco mejoró. La ayudé de la misma manera que la había ayudado a sobrevivir en prisión, un poco cada día, en pequeños pasos, con paciencia. 3 mujeres más vieron anuladas sus condenas en marzo. Juan Carlos siguió trabajando en el resto. Dijo que llevaría tiempo, pero el patrón estaba establecido. Los casos serían revisados. Marcos Soto fue a juicio en abril. Yo no fui, Lucía tampoco fue. En cambio, vimos el veredicto en las noticias: culpable de múltiples cargos, tráfico de drogas, conspiración, fraude.
20 años de prisión, más de lo que cualquiera de las mujeres a las que había tendido una trampa había recibido. Lucía apagó la televisión cuando terminó. No dijo nada, simplemente se sentó allí. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, solo pensé que me sentiría diferente, como aliviada o algo así, pero solo me siento cansada. Eso es normal. En serio, pasaste 5 años luchando. Ahora no tienes que luchar. Eso te agota de otra manera. Asintió. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Vivir. Averiguar lo que quieres. Tómate tu tiempo. Lucía se inscribió en el colegio comunitario ese otoño. Empezó con las clases básicas: inglés, matemáticas, historia. Dijo que necesitaba recordar cómo ser estudiante antes de poder pensar en la facultad de Derecho. Tenía 25 años entonces, vivía en casa conmigo, trabajaba a tiempo parcial en una oficina de asistencia jurídica. Estudiaba por las noches, tenía días buenos, tenía días en que volvía a casa y se iba directamente a su habitación y no la veía hasta la mañana, pero siguió adelante. Para cuando cumplió 26, se había transferido a la universidad, comenzando sus clases de prederecho. Sus notas eran perfectas. Estudiaba de la misma manera que había estudiado en prisión, como si su vida dependiera de ello. Solicitó ingresar a la Facultad de Derecho al año siguiente. Fue aceptada en 3. Eligió la más cercana a casa. No tienes que estar cerca, le dije. Puedes ir a donde quieras. Quiero estar aquí contigo. Los 3 años que pasó en la Facultad de Derecho fueron los mejores que tuvimos desde que era pequeña. Volvía a casa los fines de semana, me hablaba de sus clases, me pedía consejos sobre los casos que estaba investigando. A veces nos sentábamos en la mesa de la cocina con libros de derecho extendidos entre nosotros, y se sentía como si ambas estuviéramos finalmente haciendo lo que estábamos destinadas a hacer. Fue voluntaria en la oficina de asistencia jurídica durante esos 3 años, ayudando a 5 personas a anular sus condenas erróneas, usando todo lo que yo le había enseñado, todo lo que había aprendido en prisión, todo lo que Juan Carlos le había mostrado sobre cómo construir un caso. Fuimos juntas a cada una de sus audiencias de liberación, viéndolos salir de la sala del tribunal como hombres y mujeres libres. Lucía lloraba cada vez. Yo le tomaba la mano, y nos sentábamos allí mientras la sala del tribunal se vaciaba a nuestro alrededor. El día de la graduación llegó un sábado de mayo. Me senté en el auditorio con el vestido especial que me había comprado para la ocasión, viendo a cientos de estudiantes con togas negras ocupar sus asientos. Lucía estaba cerca de la parte de atrás. Apenas podía verla desde donde estaba, pero sabía que estaba allí. Los decanos comenzaron a leer los nombres, uno por uno. Los estudiantes cruzaban el escenario, recogían su diploma, movían la borla de derecha a izquierda. Entonces lo oí: Lucía Martínez, juris doctor. Se me llenaron los ojos de lágrimas. La vi cruzar el escenario, estrechar la mano del decano, levantar su diploma, miró a la audiencia, me encontró, sonrió. Yo le devolví la sonrisa a través de mis lágrimas. Después de la ceremonia, esperé afuera mientras las familias tomaban fotos y los estudiantes se abrazaban. Lucía se abrió paso entre la multitud, llevando su birrete y toga de graduación, el diploma en la mano. Vino directamente hacia mí, extendiéndome el diploma. Esto es tanto tuyo como mío, dijo. Tú empezaste este sueño. Yo solo lo terminé para las 2. Tomé el diploma, mirando su nombre impreso en letra formal: Lucía Martínez, juris doctor. Estoy tan orgullosa de ti. Le dije: no estaría aquí si no fuera por ti. Lo sabes, ¿verdad? Lo hiciste tú. Te enseñé cómo hacerlo. Me abrazó de nuevo. Gracias, abuela, por todo. Por nunca rendirte, por creer en mí, cuando no creía en mí misma. Por pasar 5 años demostrando que valía la pena salvarme. Siempre valiste la pena salvarte. Estuvimos allí bajo el sol de mayo, rodeadas de familias que celebraban, sosteniendo el diploma entre las dos. El diploma que yo había empezado a buscar 48 años antes cuando tenía su edad. El diploma que ella había terminado para las 2. Las amigas de Lucía la llamaron para una foto. Se fue, riendo, todavía con su toga de graduación. La observé. 27 años, una abogada, fuerte, inteligente, capaz, lista para ayudar a otros de la misma manera que la habíamos ayudado a ella, lista para luchar por aquellos que no tienen a nadie más que luche por ellos. Estuvo en prisión durante 5 años.
pero salió mejor de lo que entró. No rota, no amargada, solo determinada, y yo pasé 5 años luchando para liberarla. 5 años que me devolvieron un propósito que había perdido cuando abandoné la facultad de Derecho. Todos esos años, nos salvamos la una a la otra. Volví a mirar el diploma en mi mano, luego lo doblé con cuidado, y lo puse en mi bolso. Lucía me lanzó una mirada, todavía sonriendo. Le asentí. Ella me devolvió el gesto. Terminamos lo que habíamos empezado, las dos. Así que esa es mi historia. Me encantaría saber qué piensas. ¿Creíste en la inocencia de Lucía desde el principio? ¿O lo habrías dudado? Házmelo saber en los comentarios, y suscríbete para más historias como la mía.